¿Qué es la Constitución? A continuación, nosotros te lo explicaremos. Origen de la palabra constitución. El concepto de la constitución como forma o sistema del gobierno de una unidad política es muy antiguo y se encuentra en la antigüedad clásica. Su etimología conduce al latín. La actual constitución política de la República es la ley suprema. La Constitución Política de la República de Guatemala es el documento que rige las normas y leyes del país. Significado de la palabra Constitución. Ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Constitución de Bayona, también es llamada Carta de Bayona o Estatuto de Bayona, fue la primera constitución en la historia por sus características monárquicas, a lo cual recibió el nombre de Bayona, que fue publicada el 6 de julio de 1808 y creada por José Napoleón. Esta contiene normas sobre la sucesión de la corona en torno, la dotación real, los oficios de la Casa Real y su gabinete. Se trata de un documento político que revela el sistema constitucional monárquico, el primero de su género en la historia de nuestro derecho constitucional centroamericano. Constitución de Cádiz 1812. Se le ha otorgado una gran importancia por ser la primera histórica constitución en Guatemala. Fue promulgada en España y estuvo en vigor únicamente 2 años. Esta contaba con 112 artículos y una declaración de derecho. Constitución de Bases Constitucionales 1823. Las bases constitucionales son el primer paso para la creación de la primera Constitución de Guatemala, ya que estas bases se dan luego de la independencia de España en el año 1821, a pesar que en esta época existía una parte de la población que deseaba crear la Federación de Países Centroamericanos. Se emitió por medio de una Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y se sancionó el 27 de diciembre del mismo año. En la Constitución de 1823 se denomina los Estados Federados del Centro de América y se determina a la religión católica como principal, incluyendo todas las demás. Constitución Federal de Centroamérica de 1824. Casi un año después de las bases constitucionales, el 22 de noviembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la nueva Constitución de la República Federal de Centroamérica. En dicho texto se consagra el sistema republicano, representativo y federal, siendo la elección popular la piedra angular de dicho sistema. Asimismo, se instauró la división de poderes y se permitió nuevamente la libertad de culto. La Constitución Federal constaba de 211 artículos distribuidos en 15 títulos. Su texto, en lo fundamental, constituía un desarrollo pormenorizado de las bases de Constitución Federal. La Constitución del Estado de Guatemala de 1825. El Estado de Guatemala, por medio de la Asamblea del Estado, reunida el 15 de septiembre de 1824 en la antigua Guatemala y con el fin de complementar la Constitución de la República Federal de Centroamérica, promulgar su propia Constitución, la cual queda aprobada el 11 de octubre de 1825. Como se puede apreciar en dicha Carta Magna, queda que se reconoce a Guatemala como un país soberano, independiente y libre. Entre ellos los derechos fundamentales que se reconocen en esta Constitución se encuentra la libertad y el derecho de expresión y acción. Constitución de Acta Constitutiva en 1851. Es una regularización constitucional de esa República Centroamericana que estuvo en vigencia desde 1851 hasta que los gobiernos conservadores de Guatemala fueron derrocados por la Reforma Liberal el 30 de junio de 1871. Acta Constitutiva de la República de Guatemala.
luego de que el Acta Constitutiva de la República de Guatemala estuvo casi 20 años vigente, decretadas el 11 de diciembre de 1879, esta ley tiene como antecedente la revolución liderada por Justo Rufino Barrios. Tiene como elementos principales laica, sumaria y que cuente con el derecho de exhibición personal. La Constitución usa el término garantías para establecer lo referente a la libertad de la industria. Este documento es la primera que se crea luego de la disolución de la Federación Centroamericana, tanto así que se ratifica en dicho documento la disolución. Esta acta entra en vigencia el 19 de octubre de 1851. Se crea un gobierno presidencialista con una vigencia de 4 años y posibilidad de reelección. Ley Constitutiva de la República de Guatemala de 1921. Como trasfondo de esta constitución está el intento fallido de recuperar la Federación Centroamericana. El texto realizado nunca cobró la vigencia, a pesar de haber sido decretada el 9 de septiembre de 1921 por los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Sufrió varias reformas, específicamente en los años de 1927, 1935 y 1941, entre los cuales incluía la idea de prolongar el periodo presidencial. Constitución de la República Federal de Centroamérica. El día 20 de octubre de 1944 se tiene muy presente como el día de la Revolución, donde se derrocó al general Jorge Ubico, decretando la nueva Constitución de la República de Guatemala el día 11 de marzo de 1945, teniendo 3 características muy importantes. La primera es que los funcionarios públicos deben ser honestos. La segunda es que se debe de mejorar la educación. Y la tercera, se debe mejorar el sistema penitenciario. Constitución de la República de Guatemala, 1956. Se aprueba la nueva Constitución de la República de Guatemala tras el triunfo del Movimiento de Liberación Nacional en 1954. 11 años duró la Constitución, ya que con Carlos Castillo Armas como presidente de la República se decreta una nueva Constitución. Entre los elementos importantes de la Constitución de 1956 se encuentra el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la mejora del régimen legal de las universidades privadas y se limitan los procesos de expropiación de tierras. Constitución de la República de 1965. Con la premisa de erradicar el comunismo, el ejército tomó el poder para garantizar a los habitantes orden y tranquilidad. En ese mismo año se convocaron elecciones para formar la Asamblea Nacional para poder promulgar una nueva constitución política, en donde participaron los partidos políticos, el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Revolucionario. En esta nueva constitución constaba de 282 artículos, profundizados en el combate al comunismo, liberar impuestos a las universidades públicas y privadas, entre otras medidas, la cual cobró vigencia el 5 de mayo de 1966. Constitución de la República de Guatemala, 1985. Su función fue la organización jurídico-política de la República y el establecimiento de derechos fundamentales para la población. Esta fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente delegado para este año fue Óscar Humberto Mejía Victores. Esta constitución entró en vigor el 14 de enero de 1986. Parte dogmática. Es considerada la parte más importante de la Constitución. Contiene todos los derechos humanos, también llamados fundamentales. Esta es muy importante ya que habla de los principios básicos y de los derechos y deberes fundamentales.
Parte orgánica. Es considerada la parte más importante de la Constitución. Es la que dicta la forma en que se debe organizar el país y los derechos y obligaciones de cada uno de los funcionarios que conforman a las instituciones de la República. Esta parte comienza desde el artículo 140 al artículo 262, en la cual se establece la organización del Estado y de los órganos del Estado, los cuales son organismo legislativo, organismo ejecutivo, organismo judicial, así como las entidades autónomas y descentralizadas del Estado. Los organismos del Estado se dividen en organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Organismo legislativo. Es presentado por el presidente del Congreso o por el Parlamento, que se encarga de la formulación de leyes y proyectos para la sociedad de un país. La forma en que el poder legislativo es compuesto dependerá de la estructura política de los estados. Organismo ejecutivo. Es el ejercicio de la función administrativa y la formulación y ejecución de las políticas de gobierno, con las cuales deben coordinarse las entidades que forman parte de la administración descentralizada. El organismo ejecutivo está compuesto por el presidente de la República, el vicepresidente, los 14 ministerios, secretarias, gobernaciones departamentales, dependencias y entidades públicas descentralizadas, autónomas y semiautónomas. Organismo judicial. Es el encargado de impartir la justicia con la independencia y potestad de juzgar. Las leyes del organismo judicial citan que, en ejercicio de la soberanía delegada por el pueblo, imparte la justicia en concordancia con el texto constitucional. Parte procesal. En esta se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, con el objeto de defender el orden constitucional. Se ha ido aceptando por muchos juristas, mientras que otros sostienen que solo tiene la parte dogmática y la parte orgánica. Se puede comprender en los artículos 263 al 281 en los títulos 6 y 7. Las características de la Constitución son: establecer la estructura del gobierno creando los órganos por medio de los cuales el Estado manifiesta su actuación. Atribuye las facultades de gobierno a los órganos. Determina cuáles son los derechos fundamentales. Y su estructura cuenta con un total de 280 artículos y con 3 diferentes partes. La estructura de la Constitución se compone de los siguientes 8 títulos. Número 1. La persona humana, fines y deberes del Estado. Número 2. Derechos humanos. Número 3. El Estado. Número 4. Poder público. Número 5. Estructura y organización del Estado. Número 6. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Número 7. Reformas a la Constitución. Número 8. Disposiciones transitorias. Los principios de la Constitución se dividen en fin del Estado, las obligaciones del Estado, el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa. Fin del Estado. Nuestra Constitución dispone en su artículo 1 que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona, a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
en su régimen democrático dentro de un ambiente de paz firme y duradera, siendo necesaria para el logro de esos objetivos la integración territorial, política, económica y social en el marco del respeto a la diversidad étnica de la nación. Las obligaciones del Estado. Estas obligaciones disponen en el artículo número 2, lo cual dice que hay que garantizarle a las personas guatemaltecas la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. Principio de supremacia constitucional. Dentro del ordenamiento jurídico se suceden un conjunto de grados que van desde las normas de mayor jerarquía hasta las que constituyen un mero acto de aplicación o ejecución. El principio de jerarquía normativa. En nuestro sistema se adopta la teoría de Hans Kelsen sobre la sistematización del ordenamiento jurídico. Es un sistema basado en jerarquías de las normas jurídicas. Dicha teoría fue implementada en Guatemala de la siguiente manera. Se considera que existen básicamente 4 grados jerárquicos en los que se encuentra estructurado el sistema normativo guatemalteco: normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Jerarquía normativa. Principio de jerarquía normativa. En nuestro sistema se adopta la teoría de Hans Kelsen sobre la sistematización y el ordenamiento jurídico en un sistema basado en jerarquía de las normas jurídicas. Dicha teoría fue implementada en Guatemala de la siguiente manera. Se considera que existen básicamente 4 grados jerárquicos en los cuales se encuentran estructurados el sistema normativo guatemalteco. A. Normas constitucionales. B. Normas ordinarias. C. Normas reglamentarias. D. Normas individualizadas. Ley del orden público. Es obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado, lo cual requiere en determinadas circunstancias la restricción de garantías que la Constitución establece. Contenida en el Decreto 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, emitido el 9 de diciembre de 1965 y puesto en vigencia el 5 de mayo de 1966, el cual no fue derogado por la actual Constitución, sino por el contrario fue reconocido por ella en el artículo 139 de dicho cuerpo legal. Ley de emisión del pensamiento. Contenida en el Decreto 9 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, emitido el 9 de diciembre de 1965 y puesto en vigor el 5 de mayo de 1966, al igual que la Ley de Orden Público, esta fue reconocida por la actual Constitución Política de la República de Guatemala, en el 8º párrafo del artículo 35 de dicho cuerpo legal. Esta ley regula lo relativo al ejercicio del derecho de libertad de emisión del pensamiento, estableciendo que el efecto de definiciones relacionadas a impresos y medios de radiofusión. Electoral y de partidos políticos. La ley electoral es el sufragio individual de cada ciudadano y ninguna autoridad, persona, corporación, partido o agrupación política puede obligar al elector a votar en grupos, de cualquier naturaleza o denominación que sea. Todo elector tiene el deber de votar cuantas elecciones nacionales fueran convocadas en su país. Los partidos políticos son entidades de interés público creadas para promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a las personas protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala.
Leyes ordinarias. Dentro de este eslabón de la pirámide se agrupa la normativa creada y promulgada por el organismo legislativo a través del Congreso de la República y sancionada por el Presidente de la República, que ha cumplido con el proceso legislativo y se encuentra vigente. También en este rubro se incluye a los decretos leyes, que son normativas jurídicas que se han emitido durante un gobierno de facto y que no han sido derogadas por leyes posteriores. Algunos ejemplos de estas normativas son la ley del organismo judicial, la ley orgánica del organismo legislativo, ley del organismo ejecutivo, el código de notariado, el código de comercio, las leyes orgánicas de entidades descentralizadas o autónomas y leyes que regulan impuestos. Dentro de los decretos y leyes está el Código Civil, el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de rectificación de área de bien inmueble urbano, entre otras. Disposiciones reglamentarias. Son reglas dotadas de generalidad, emitidas por el organismo ejecutivo o entidades con potestad reglamentarias. Principalmente, estas disposiciones sirven para desarrollar el contenido de alguna ley ordinaria. En algunos ejemplos pueden ser: reglamento de la ley del Estado Civil, la ley del Estado Impuesto a Valor Agregado, más conocido como IVA, entre muchos más que se encuentran. Normas individualizadas. Son aquellas que se objetivizan a través de una o más personas, pero claramente identificadas, es decir, los sujetos a quienes están dirigidas se encuentran concretamente determinados y constituyen a favor de los individuos determinados verdaderas correcciones de derechos y obligaciones. Función del derecho. La función social del derecho se centra más que todo en buscar ese bien común. Busca regular la relación entre todos los integrantes de la sociedad para vivir en paz, fomentando el desarrollo, promulgación y validez de ciertas normas jurídicas que tengan una fuerza impositiva para poder exigir su cumplimiento. También busca que la relación entre el Estado y sus habitantes sea más efectiva, al darle el poder legítimo al Estado y a sus entidades, por medio de la soberanía, la cual nosotros delegamos con nuestro derecho de sufragio. Se distinguen 6 funciones esenciales del derecho: la seguridad, la certeza, la resolución de conflictos de intereses, la organización del poder político, legitimación del poder político y la limitación del poder político. Las funciones que realiza el Congreso de la República son las siguientes: función constituyente, derivada, constituida o de reforma. Puede reformar la Constitución a través de iniciativas o proyectos. Función administrativa, establece su propia organización y funcionamiento a través de sus normas legales y reglamentarias. Función del control político. Esta implica que puede llamar a los ministros y a otras autoridades para interrogarlos por sus actuaciones dentro del cargo y así conocer sobre las acusaciones que se les formulan. Función electiva. Según la Constitución, las leyes deben elegir a los funcionarios que se les compete, de acuerdo a los procedimientos preceptuados en las mismas normativas.